llegar ante su divina presencia en este momento de comunión. Le damos las gracias, bendito Dios, porque nos permite llegar, estar reunidos por medio de este medio. Para usted sea el poder, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Así le Amén. pedimos la bendición por esta reunión y que todo lo que hagamos y oigamos sea para la honra y gloria suya. Así oramos y se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, vamos a empezar con unas alabanzas, ¿verdad? Siempre con el firme propósito, pues, de alabar y adorar el santo nombre de nuestro Señor. Vamos a entonar el canto número 398. Gracias, Dios. Acompáñenme, por favor. Gracias, Dios, por tu bondad. Te alabo con tu majestad. Gracias por tu inmenso amor. Mira que es Salvador. Gracias, Dios, por tu bondad. Te alabo. Perdón, hermano. Gracias, Dios, por tu bondad. Te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió el Salvador. Gracias por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de loor. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo amor. Infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y tu senda andar. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Amén, hermanos. También tenemos el canto que le sigue, 399, Amarte solo a ti. Cantemos. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. También tenemos un canto maravilloso que es el número 84, Soy soldado de Jesús. Número 84. Cantemos. Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará
en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Bien, hermanos, también tenemos el canto número 188. Nos habla bastante, pues, de que nosotros tenemos que confiar bastante en nuestro Señor. Pues, como habla la Sagrada Escritura, que en el mundo, pues, tendremos muchas pruebas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que confiar en un Dios, pues, que Él siempre, pues, va a estar con nosotros. Cuando combatido estés. 188. Bien. Cantemos, hermano. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuentan las promesas que el Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hallará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás
cuando veas lo que Dios por ti hará. Bien, hermanos, es así como por medio de los cantos, los cuales sabemos que han llegado con olor fragante ante la presencia de nuestro Señor. Vamos a pasar a una oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano Rolando Escobar que nos lleven en palabras de oración, pidiendo así pues la bendición por la palabra que en esta noche viene en labios de nuestro hermano Carlos Dubón, ¿verdad? Pidiendo así también pues por nosotros para que Dios nos abra nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestro corazón, así pues para atesorar esa santa palabra que en esta noche viene, pidiéndole pues al Señor que nos dé sabiduría. Hermano Rolando Escobar, por favor. Amén, hermano. Oremos. Oremos, hermanos. Bendito y amado Padre, amén. Dios Todopoderoso, que vives y reinas por todos los siglos de los siglos. A ti llegamos en oración en esta hora, Señor, agradecidos por la gran bendición que nos das de estar nuevamente gozosos y felices de volvernos a ver, Señor, por este medio. Y sabemos que a ti te adoramos todos juntos en espíritu y en verdad. Bendice, Padre Santo, a cada uno de los hermanos que están conectados en este programa y recibe esa adoración que aquí estamos elevando. Bendice, Padre, al siervo que tienes preparado para llevarnos el estudio de tu palabra. Bendice grandemente que nuestro hermano Carlos Dubón ayúdale al Señor y guíale con tu santo poder y tu santo espíritu. Bendice a nuestro hermano Rubén Barahona, el cual nos ha dirigido en alabanzas. Quédate con nosotros, Señor, y recibe así nuestra adoración y danos sabiduría, Padre, para ser edificados con tu palabra. Te lo pedimos todo y damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano Rolando. Bien, con nosotros nuestro hermano Carlos Dubón, que es el siervo que en esta noche, por medio de la santa palabra, pues, él dirige a su pueblo. Hermanos, Carlitos Dubón, por favor. Muchas gracias, hermano Rubén. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos en esta noche. Damos la gloria a nuestro Padre, que una vez más nos da estos medios para poder encontrarnos, estar en comunión, con el firme propósito de alabar su nombre, pero también de aprender y ser edificados. En esta noche, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos revisando lo que es la carta de los Gálatas. Si ustedes se recordarán, hemos estado estudiando esta carta y pues en el nombre de Dios esta noche pues también vamos a tener grandes enseñanzas a partir de ella. Bueno, vamos a ver, déjenme poner por acá esto para irnos guiando. Muy bien. Primero que nada, rapidito, 3 ideas o 4 ideas rapiditas acerca de lo que hemos estudiado hasta este día. Lo primero que debemos de recordar es Gálatas. Estamos hablando de que esto estaba en esta región acá, en la zona norte de lo que era la tierra de Palestina, Judá, Israel, hacia arriba. Allá al centro del mapa van a notar dónde es que estaba la zona de Galacia. Recordemos que esta carta es dirigida a las iglesias que están en Galacia. No solamente era una, sino que era toda una región en la cual habían congregaciones que el apóstol Pablo había estado, por una parte, edificando, construyéndolas y también estuvo dando soporte en ellas en sus diferentes viajes. Siempre nos vamos a recordar de 3 aspectos importantes que no debemos de olvidar de la carta. Y esto sí, se los dejo siempre para que nos tengamos en memoria esto. En esta región de Galacia habían cristianos judíos y no judíos. Ya estos estaban obedeciendo el evangelio. Pero debido a las enseñanzas de maestros judaizantes, o sea, que venían del judaísmo, vamos a encontrarnos a cristianos que no eran judíos, o sea, que eran gentiles, pero que estos maestros judaizantes les habían enseñado, les estaban enseñando que para poder venir a la obediencia y también para ser salvos tenían que seguir las enseñanzas del Antiguo Testamento. Pablo, a través de la carta, lo que nos va a enseñar es que la salvación no viene por las obras de la ley y que hay un único evangelio. Y de este último tema estuvimos platicando la semana pasada, que titulamos la clase Una terrible sorpresa y 4 cositas rápidas.
Pablo estaba horrorizado de que los Gálatas habían abrazado tan rápidamente otro evangelio. Y él mismo aclara que no es que haya otro evangelio, sino que él aclara que hay un único evangelio y cualquier evangelio que sea diferente a lo que él enseñó ya es una falsa enseñanza e inclusive hay unas consecuencias por enseñar ese tipo de falsas enseñanzas donde ya personas estaban tratando de modificar el mensaje original presentado por Pablo. Además, Pablo nos presenta cuál debe de ser la posición del cristiano, terminando con estas frases: ¿acaso busco yo agradar a los hombres o agradar a Dios? Y la posición del cristiano ante las enseñanzas siempre debe de ser agradar a Dios. No porque de repente es el primo del mejor amigo y porque está enseñando algo mal, pero como es el primo del mejor amigo, vamos a permitir que él enseñe cosas malas. No es así. Nuestro deber como cristianos es siempre mantener una posición de defensa del evangelio correcto, porque nosotros buscamos agradar a Dios. En esta noche vamos a estar aprendiendo acerca de el llamado de Pablo, que está documentado también en esta carta, y a través de ese llamado, que también tiene como objetivo presentar que el evangelio no necesita de las obras del Antiguo Testamento, pero a través de lo que nos presenta Pablo en esta corta porción de la Escritura del llamamiento de Pablo, vamos a aprender cosas que son muy interesantes también. Toda esta parte donde se habla acerca del llamamiento de Pablo va desde Gálatas capítulo 1, versículo 11, hasta terminar el capítulo 2. Sin embargo, hay 3 secciones bastante marcadas en esto. Esta noche vamos a estar estudiando la primera de esas 3 secciones que tiene que ver específicamente con el llamado de Pablo. La lectura, si ustedes se recuerdan que se las dejé de tarea para que lo hicieran, es bastante grande, es bastante larguita. Sin embargo, vamos a irla haciendo por partes y vamos a notar de que no la vamos a sentir. Sin embargo, vamos a aprender cosas grandes y maravillosas en esta noche. ¿Qué vamos a empezar leyendo? Vamos siempre a Gálatas capítulo 1, que es donde estamos estudiando. Y vamos a leer un par de versículos. Versículo 11 y versículo 12. Dicen de la siguiente forma: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Estos 2 versículos, hermanos, tienen una cantidad de temas y cosas de las cuales nosotros podemos aprender, pero quisiera sacar de él un par de ideas que creo que debemos de tener presentes como cristianos en todo momento. En este versículo 11 yo quiero que notemos una frase que es utilizada por el apóstol Pablo. Viene y nos está diciendo que el evangelio, del cual ya estuvo defendiéndolo en los versículos anteriores, diciéndole de que es el evangelio correcto y no es que sean enseñanzas, ahora viene y nos presenta de que el evangelio que él predica, me llama la atención cómo lo describe él, no es según hombre. Si nosotros utilizáramos esa frasecita y la buscáramos en la Nueva Versión Internacional, ahí esa frase de no es según hombre es sustituida o es traducida como no es algo que el hombre inventó. Y lo que quisiera que observáramos en estos 2 versículos 11 y 12 es que el evangelio no es algo que el hombre inventó. En los mismos versículos vamos a ver cómo Pablo viene y nos aclara de que el evangelio, la forma en la que nosotros hemos venido a la salvación, no es algo que nació en la mente de las personas o del ser humano, sino que es algo especial. En el versículo 12 viene y nos da 3 ideas que quisiera que analizáramos rápidamente. La primera de ellas utiliza la frase, ni lo recibí. Dice ahí, pues yo ni lo recibí, que viene de una palabrita que es paralambano, que está ahí también escrita, si la quieren revisar. Pero yo quiero que notemos qué hace referencia a esa palabra. Cuando dice que no lo recibí, esa palabrita paralambano significa o nos da a entender que es la
tradición oral que se pasa de un hombre a otro hombre. ¿Qué quiere decir esto? Y notemos de que nosotros tenemos muchas tradiciones orales, como por ejemplo en nuestras casas. A nosotros desde chiquitos se nos enseña, por ejemplo, cómo hacer un plato de comida. Las mamás, las amas de casa, normalmente le enseñan a sus hijas o a algunos hijos a hacer las comidas de una forma. Ese es un traslado de tradición oral. O de repente cómo preparar determinados medicamentos caseros. Por ejemplo, si hay alguna fiebre, pues ponte esto o haz un bañito de hojitas de eucalipto para esos momentos. Todo eso es tradición oral que pasamos de padres a hijos o inclusive de un hombre a otro hombre. Pablo nos está aclarando en este versículo 12 de que ese evangelio que no es un invento del hombre, eso tampoco proviene de un origen, de una tradición enseñada de una persona a otra persona. Luego nos llega una segunda idea. Ni lo aprendí, dice el mismo versículo 12. Ahí se utiliza una palabra, didasco, que estoy casi seguro que algunos de nosotros la vamos a relacionar con una palabra didáctica, que tiene que ver con los métodos de enseñanza. Cuando Pablo utiliza la palabra didacco, lo que nos está refiriendo es a una enseñanza, ya sea formal o informal, como la que se realiza en una escuela o a los pies de un maestro, como por ejemplo cuando nosotros mandamos a los hijos a la escuela para que puedan aprender cosas seculares o cosas teóricas acerca de una carrera. O a los pies de un maestro, como por ejemplo lo que le pasó a Pablo, que él estudió a los pies de Gamaliel, o como les toca a muchos aprender de un oficio en donde van donde un maestro constructor, un mecánico, y este se encarga de enseñarles un oficio a las personas. Pablo viene y nos dice de que el evangelio que él está predicando, así como no viene de una tradición de personas, tampoco viene de la enseñanza ya sea secular, de un salón de clases o a través de un maestro humano. Ya aclarando Pablo que no viene de ninguna de esas formas de enseñar o de recibir el mensaje, viene Pablo y nos aclara la forma en la que él recibió el mensaje del evangelio. Él viene y nos dice, si no, o sea, en cambio, yo no lo recibí ni por tradición oral ni por una enseñanza, sino que yo lo recibí por revelación. Y ahí Pablo utiliza la palabra apocalipsis, que sería la misma como nosotros estamos identificando y rápidamente se nos viene a la mente el libro de Apocalipsis, que quiere decir revelación. Y en el entorno que Pablo lo está utilizando, nos está recordando que ha sido una revelación divina. Y él nos aclara de dónde viene esa revelación. No es que de repente se le reveló a él porque en su mente de repente pensó y dijo, es esto. Sino que la revelación a la que él está haciendo la referencia del evangelio que recibió tenía un origen específico. El mismo versículo nos dice de que el origen de esa revelación es nuestro Señor Jesucristo. Él recibe ese mensaje del evangelio, el cual ya nos declaró que no es algo que nació en la mente del hombre, sino que viene y es por medio de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué interesante es esto. Cuando nosotros pensamos, y todos los que estamos acá, por gracia de Dios, Dios mediante, hemos venido y hemos obedecido el evangelio. Y nosotros estamos convencidos, o debemos de estar convencidos, de que ese evangelio que nosotros hemos obedecido no fue ningún invento o no fue el estudio que hizo una persona en relación a cómo debería de acercarse el hombre a Dios, sino que ha sido algo que ha venido directamente de la boca de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya que de Él viene el mensaje de salvación del cual nosotros ahora somos obedientes. La siguiente porción que quisiera que aprendiéramos algo en esta noche van del versículo 13 hasta el versículo 17. Yo sé que son 5 versículos, pero quisiera que los revisáramos un poco a detalle y que los consideráramos en esta noche, porque también vamos a obtener una gran información y una gran enseñanza de estos. Los primeros versículos nos dicen de la siguiente forma. El versículo 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba.
Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esos dos versículos vamos a empezar ahorita. En estos dos versículos, 13 y 14, Pablo viene y nos está hablando acerca de su situación antes de conocer el evangelio, de tener el llamado que vino de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros lo encontramos allá en Hechos capítulo 9. Luego de decirnos de que él tenía una vida en particular, en el versículo 15 nos declara algo que dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Lo primero que quiero que notemos, o lo que nosotros debemos obtener de estos 5 versículos, es que el evangelio es un poder transformador. El evangelio, el poder transformador que tiene el evangelio. Creo que todos nosotros, en los versículos 13, 14, hemos visto la situación que Pablo tuvo previo a su conversión. Ya el mismo versículo nos dice 3 características de él. Primero, que perseguía a la iglesia. Segundo, que tenía una posición privilegiada entre los demás judíos. Y lo tercero, que era un celoso observador de la ley. Estas 3 características que Pablo se está diciendo que él tenía antes de la conversión que tuvo, no es este el único lugar en donde Pablo las expresa. De hecho, estos 2 versículos a nosotros nos deben de hacer mucha memoria a otros pasajes como, por ejemplo, Filipenses capítulo 3, versículos 4 y 6, o Hechos capítulo 26, versículos 9 y 11, donde él también narra la forma en la que él fue convertido. Y antes de narrar el momento en donde él va camino a Damasco, él hace mención de cómo era su vida antes de venir al evangelio. Se nos van a venir frases como, por ejemplo, la de Hechos, en donde dice de que él era fariseo, de que él era descendiente de la tribu de Benjamín y otros aspectos muy particulares de la vida que tuvo Pablo previo al evangelio. Sin embargo, hay un cambio muy importante que debemos de notar en el versículo 15. Si bien es cierto, yo tenía esta situación, en el versículo 15 empieza con una palabrita, pero. Si bien es cierto, estaba en una situación A, pero llega un momento en el de que se transforma en una situación distinta. Dice el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. Estos versículos nos deben de notar 3 aspectos importantes. El primero de ellos, pero cuando agradó a Dios. Hermanos, nosotros podemos estar predicando el evangelio, y de hecho debemos de estar predicando el evangelio en todo momento, porque el momento en el que Dios va a decidir que las personas a las que les llegamos el evangelio va a ser el momento en el que a Él le place. Nosotros somos obedientes y debemos de estar cumpliendo con el mandamiento y ser obedientes a Él de predicar el evangelio. Pero los frutos van a llegar en el momento que a Dios le agrade. Posiblemente la persona a la que nosotros vamos a evangelizar va a ser en la primera o en la segunda visita que le hagamos que Él se va a convertir. Algo otros posiblemente van a ser a las 8ª visita, a los 2 años de la primera visita, no lo sabemos. Va a ser en el momento que Dios disponga. Pero eso no nos debe de desanimar a nosotros a estar haciendo esa labor. Algunos de nosotros estamos todavía deficientes en cuanto a hacerlo y debemos de aprender a buscarlo y utilizar medios para poderlo hacer. Otro aspecto que debemos de recalcar de estos versículos, y me llamó por su gracia, por ese don no merecido, por esa misericordia que Dios tiene, es de que a Él llegó un momento en que le agradó llamarme. No porque nosotros o no porque la persona que escucha el evangelio sea bonito o tenga una posición o tenga un conocimiento especial o sobresalga, sino que más bien es por la gracia que Dios tiene para con nosotros, debido al amor tan grande que es manifestado a través
de nuestro Señor Jesucristo inmolado en la cruz del Calvario. Esa es la gracia que Él nos ha tenido. Y el tercer aspecto que debemos de considerar es cuando menciona para que yo le predicase. Y ahí es donde viene el inmenso cambio. Si bien es cierto, Pablo tenía estas características de perseguidor de la iglesia. Y recordemos que cuando hablamos de perseguidor de la iglesia, no era solamente para ir y tratar de cerrar la congregación o el lugar de reuniones donde estaban los hermanos reunidos, sino que él iba inclusive con la disposición de matar a aquel que creyera en el evangelio o en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de que era fariseo o cuando nos dice de que había una posición privilegiada, porque en el versículo 14 dice que aventajaba a muchos de sus contemporáneos, o sea, de todos aquellos que tenían grandes conocimientos en el judaísmo, Pablo era uno de los que tenía una posición privilegiada. O sea, teníamos una duda, podíamos ir donde Pablo porque él era capaz de respondernos esa duda en cuanto al judaísmo. Y una tercera cosa, de que él era celoso observador de la ley. Dice el versículo y lo describe como siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, él de seguro se preparaba con antelación para cuando fuera a llegar la Pascua. Cuando iba a venir la fiesta de los tabernáculos, él estaba listo y dispuesto a hacer las cosas que se mandaban. De seguro practicaba lo que eran los sacrificios y los holocaustos, porque él era un hombre celoso de la ley. Pero vienen estos tres aspectos de los versículos 15 al 15 y 16 y nos enseña de que hay un cambio que se ejerce. ¿Por qué motivo? Porque el evangelio es un poder transformador. Y si bien es cierto, tenía esa posición de ser un judío privilegiado, de ser un perseguidor de la iglesia y un celoso en cuanto a la ley, él por la gracia de Dios en el momento adecuado obró un cambio para que él predicase el evangelio. ¿Por qué motivo? Como nos dice Romanos 1:16, porque porque el evangelio es un poder de salvación, un poder que cambia el destino que nosotros teníamos como seres humanos, de un destino de castigo. Pero a través del evangelio, el cual recibió Pablo, del que hemos hablado en los versículos anteriores, él tuvo una transformación tan grande de pasar a ser un perseguidor de la iglesia a un predicador de la iglesia. De ser alguien que destruía a los cristianos a ser alguien que buscaba convertir a las personas en cristianos. Cuando Pablo dice en Romanos capítulo 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación, él lo está diciendo con una convicción porque lo mira en sí mismo, cómo Dios obró en él con poder para que la transformación de aquel judío celoso se convirtiera en un cristiano celoso. Estos versículos que tenemos ahí del 13 al 17 también nos van a dejar un pequeño dato interesante acerca de Pablo, además de hablarnos de esta verdad acerca del poder transformador del evangelio. También nos menciona en el versículo 17 un dato que creo que debemos de tener siempre en mente. El versículo nos enseña algo que solamente lo vamos a conocer de Pablo acá en Gálatas, en donde nos enseña de que luego de decirnos que al recibir el evangelio, él no subió a Jerusalén a los que eran apóstoles, sino que se fue a Arabia y volvió de nuevo a Damasco. Para que el evangelio le fuera revelado 100% al apóstol Pablo, él hizo un viaje a Arabia. Hay mucho que nosotros pudiéramos aprender acerca de esa situación, porque muchas veces cuando nosotros leemos el relato de Hechos acerca de la conversión de Pablo, nosotros lo vemos en un momento en Damasco y luego ya lo vemos en Antioquía predicando. Sin embargo, acá en Gálatas hay una aclaración interesante en donde se nos enseña de que hubo un periodo de tiempo, muy probablemente entre esos versículos de Hechos, en donde el apóstol Pablo estuvo visitando Arabia para también ser instruido por revelación acerca de este evangelio que es un poder transformador.
Luego tenemos la última sección, que es del 18 hasta el versículo 24. Los primeros dos versículos nos van a narrar un poco la experiencia de Pablo cuando ya ha recibido la revelación del Evangelio y él regresa después de 3 años de estar en Damasco y de haber ido a Arabia y haber estado en Damasco. Y dice en el versículo 18 que después, pasados 3 años, subió a Jerusalén para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino que a Jacobo, el hermano del Señor. Recordemos de que Jacobo era un hermano en carne del Señor, o mejor dicho, un medio hermano en carne de nuestro Señor Jesucristo. En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. ¿A qué se refiere esto? A que este relato de que él estuvo en Jerusalén por 15 días y que solamente vio al apóstol Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor, de que eso es algo cierto, de que no tuvo una visión con el resto de los apóstoles que estaban en ese momento vivos aún y que eran las columnas de la iglesia en Jerusalén. Dice el versículo 21, después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Esto está al norte de lo que es Jerusalén, en la zona alta, y dice el versículo 22, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. En este relato, hermanos, o en esta porción de la Escritura, yo quiero que notemos algo importante. El testimonio de Pablo era su mejor mensaje, o es su mejor mensaje. Luego que Pablo se presenta en las primeras congregaciones de la zona norte, de la zona al norte de lo que es Jerusalén y la tierra de Judea, él viene y nos dice que no era conocido de vista de estas personas. Recordemos de que antes de que Pablo fuera convertido al Evangelio, él estaba en Jerusalén, en donde él estaba persiguiendo a la iglesia y recibió cartas de los principales de la ciudad de Jerusalén para ir hacia Damasco a hacer la persecución. Damasco, pues, está más al noreste de lo que es Jerusalén. Pero toda esta región que él lo conoce, que él lo llama como Siria y Cilicia, a él no lo conocían de persona. De seguro habían escuchado de que había un hombre celoso, un judío celoso que perseguía la iglesia. Y poco a poco las iglesias que eran en Cristo, como lo menciona en el versículo 22, de seguro también escucharon de que esa persona que había andado persiguiendo a la iglesia se había convertido y había hecho un cambio increíble de pasar de perseguidor a predicador. Y viene y él expresa, y no era conocido de vista. Nadie conocía mi apariencia. Ahora bien, esta expresión donde nos dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, nos deja entredicho otra cosa, de que si bien es cierto quizás no conocían la apariencia física de Pablo, sí conocían la reputación de Pablo. Y es más, ¿qué es lo que ellos escuchaban acerca de Pablo? Quiero que notemos lo que dice el versículo 23. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. El testimonio del cambio que había obrado en Pablo había llegado presidiendo a él a una región donde no lo conocían. Acá deberíamos nosotros de preguntarnos si el testimonio que nosotros estamos dando como cristianos que somos está anunciando o está llegando antes a los lugares en los cuales nosotros nos movemos. Por ejemplo, si nos desempeñamos en nuestra oficina, en la universidad o en el colegio o inclusive en la casa con los vecinos, aunque estamos en cuarentena, yo sé, pero a los lugares donde nosotros normalmente nos desarrollamos, ¿qué es lo que precede? ¿El testimonio del cambio que deberíamos de tener ya en nuestras vidas? ¿O todavía está precediendo el viejo hombre que nosotros éramos? En el caso de Pablo, nosotros podemos observar en estos versículos de que si bien es cierto, no conocían a Pablo físicamente, pero sí conocían
el cambio que se había obrado en Pablo. Y en nosotros, ¿qué será lo que las gentes están conociendo? ¿Qué cosas debemos aprender entonces de toda la porción que hemos leído en esta noche? Si ustedes notan, si bien es cierto era una lectura larga, la hemos separado en 3 grandes enseñanzas. Primero, que el evangelio no es algo que el hombre inventó, sino que fue algo que fue revelado directamente de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Y cuando nosotros pensamos en esto, debemos de recordar que el evangelio con el cual nosotros hemos sido convertidos no viene de hombres, sino que ha venido directamente de Dios. Hemos aprendido de que el evangelio es un poder transformador. Es un poder que tiene la capacidad de cambiar al viejo hombre, como lo describe el mismo apóstol Pablo, viciado, lleno de delitos y muchas otras cosas. Es capaz de transformar a ese hombre y llevarlo a ser un instrumento útil para Dios, porque el evangelio es un poder transformador. Y también nos ha enseñado de que el testimonio es el mejor mensaje que nosotros podemos dar. Esto no quita nuestra obligación de predicar el evangelio, pero el evangelio que nosotros vamos a predicar va a ir más adornado, va a ir mejor mostrado a los hombres si nuestro testimonio va delante de él. Concluyamos con algo, hermanos. El último versículo, Gálatas capítulo 1, versículo 24, nos dice: y glorificaban a Dios en mí. Parece un versículo pequeñito, pero meditemos en la forma en la que Pablo viene y dice: yo fui a donde estas personas conocieron del testimonio acerca del cambio que yo había tenido, y a causa de eso glorificaban a Dios en mí. Hermanos, las personas que nos rodean en nuestra casa por la cuarentena, por ejemplo, glorifican a Dios a causa de la vida que yo estoy llevando. ¿Están escuchando la forma en la que yo desarrollo mi lenguaje o la forma en la que yo estudio la escritura? ¿O están viendo cómo, por ejemplo, tal vez yo hablo del vecino o critico las cosas que están sucediendo en la congregación? O como dice el versículo 1:24, o glorifican a Dios en mí. En la oficina, en el trabajo, en todos los lugares donde nos desempeñamos, las personas notan el cambio que debemos de haber tenido en nuestras vidas, o ni siquiera saben que somos cristianos porque seguimos haciendo las cosas como eran antes, o nunca vieron el cambio porque seguimos hablando de la misma forma, contando quizás los mismos chistes o hablando de las mismas cosas que hacíamos antes, o participando de las mismas cosas que hacíamos antes. ¿O han visto cómo nosotros mejor venimos y rechazamos algunas de las cosas que sabemos que no convienen a la vida de los cristianos? Así como Pablo vino y decía, y tuvo la forma de escribirnos en el versículo 24, y glorificaban a Dios en mí. Una de las metas como nosotros de cristianos que somos, deberíamos de buscar que el resto de personas vean la gloria de Dios a través de nosotros. Pero para eso debemos de recordar algo. El evangelio que hemos obedecido tiene el poder de cambiarnos. ¿Vamos a dejar que nos cambie para que glorifiquen a Dios en nuestra vida? Esa es la meditación con la que debemos de concluir en esta noche. Y espero, hermanos, de que hagamos de nosotros este criterio. Yo espero que nosotros podamos aprender acerca de esto. Que Dios me los bendiga, hermanos, y Dios mediante que podamos seguir aprendiendo más acerca de estos temas en las próximas clases. Dios me los bendiga. Bien, hermanos, es así como hemos escuchado la santa palabra de esta noche, la cual pues es un tema muy interesante, muy bonito, ¿verdad? En el cual pues aprendemos pues lo que Dios quiere en nosotros, que optemos por ese cambio, así como lo tuvo el apóstol Pablo, el cual pues se convirtió, Dios lo convirtió, pues, después de ser, como mencionaba nuestro hermano Carlitos, después de ser un perseguidor de los cristianos, pues pasó a ser un predicador
muy bonito ejemplo, pues, la que nos da Pablo, pues, a lo que también hemos conocido de él, pues, sabemos, pues, que fue un hombre, pues, ¿verdad? Un hombre sumamente celoso de la palabra, del cristianismo. Yo quisiera compartir con ustedes también un versículo que está en Juan 10, en el cual pues, nos enseña a nosotros, nos enseña lo que la verdadera doctrina nos pide. Dice, segunda de Juan 2:10, nos dice de esta manera. Permítanme un segundo, hermanos. Aquí está. Segunda de Juan nos dice, nos pide, ¿verdad? A nosotros que somos conocedores de la verdadera doctrina, tenemos que también ser unos cristianos celosos, ¿verdad? Porque como nosotros sabemos de que hay un montón de iglesias, ya se llaman iglesias, pero que están pues muy alejados de la verdadera doctrina. Aquí en segunda de Juan, primera, capítulo 1, versículo 9, nos dice: cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre. También nos menciona en el versículo 10, nos dice así: si alguno viene a vosotros y nos trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenidos. ¿Por qué? Porque, bueno, como podemos ver, pues en estos días pues, andan muchos falsos que dicen llamarse cristianos, tantas iglesias, tantas sectas que hay que lo confunden, tratan la manera de confundirnos con la verdadera doctrina. Entonces, aquí podemos aprender en primera de Juan, segunda de Juan, capítulo 1, pues de que sí nos pide, pues, de que seamos celosos con la sana doctrina. Muy bonito el mensaje, el cual, pues, nos deja esa reflexión para que nosotros también seamos cuidadosos en cuanto a la sana doctrina. Bien, hermanos, es así como en esta noche, pues, por medio de la palabra de Dios, pues hemos sido edificados. Hay que darle muchísimas gracias a Dios de que nos da la oportunidad. Vamos a pedirle a nuestro hermano Crucito si está conectado. Hola. Hermano Aníbal. Bien, hermano Aníbal, nos puede llevar en oración pidiendo la bendición por las personas y por las personas que ahorita están sufriendo por este mal que estamos pasando, así como también pedir la bendición y la protección para todos los médicos, enfermeras, también por el equipo de mantenimiento de los hospitales, así como también los señores agentes, policías, como soldados, ¿verdad? Pidiendo para ellos pues la protección, la dirección para que ellos puedan pues dirigir, mantener pues lo que es pues la prevención para evitar este caso. Hermano Aníbal, por favor. Amén, hermano. Acompáñenme a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti llegamos en esta hermosa noche que tú nos has regalado, pidiéndote la bendición por cada uno de los médicos que están luchando contra este virus que nos ha llegado a nivel mundial. Padre Santo, te pedimos para que les des sabiduría a los médicos, enfermeras, y que bendigas esos medicamentos que ellos están poniéndoles a cada uno de los pacientes, que bajo tu mano poderosa, Señor, haga el efecto adecuado a cada uno de los enfermos. Así también a los gobernantes, dale sabiduría, Dios, para que ellos puedan tomar las medidas que estén más adecuadas a la situación en la que estamos pasando. También a los policías, soldados, Señor, que están haciendo un trabajo arduo, pero que es para el bien de cada uno
de los habitantes de todo el mundo. También, Señor, te pedimos para que esta pandemia, Señor, pronto pase y que no tenga muchos estragos en nuestro país, de que no tengamos muchas víctimas que lamentar. Así, Señor, podamos estar nuevamente reunidos como tu pueblo, alabando y glorificando. Así también a nuestros hermanos que están en otros países, que están careciendo de alguna dolencia en sus cuerpos. Bendícelos, Padre, cúbrelos, para que seas tú quien les des esa medicina, esa fortaleza para seguir adelante. Y si algunos no te conocen, pues que sea como un escarmiento, Señor, para que ellos te reconozcan y un día próximo estén alabándote y glorificando tu santo y bendito nombre. También, Señor, te damos gracias por la palabra que nos trajo nuestro hermano Carlito Dubón. Darle esa sabiduría, ese deseo de estar siempre dispuesto a alabarte y glorificarte, impartiéndonos tu santa palabra para que nosotros la guardemos en nuestras mentes y en nuestro corazón, para poderla así llevar a cabo en nuestro diario vivir. Todo eso te lo pedimos y te lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermano, vamos a hacer un último canto. Luego vamos a pedir a nuestro hermano Mario Maravilla que sea él quien nos despida en palabras de oración, dando gracias por el privilegio que Dios nos ha dado de estar reunidos esta noche, pidiendo pues que cada uno pues no nos mantengamos en oración, pidiéndole a nuestro Señor que nos dé la paciencia, ¿verdad? Para que esto pase, pues, ¿verdad? Esperando que esto pase y que nos dé buena salud y que nos provea pues en nuestras necesidades, así como en salud, ¿verdad? Y que nos dé ese ánimo de seguirnos congregando y siempre estar tomados de la mano de Él. Vamos a cantar un último canto, luego el hermano Mario pues nos puede llevar en palabra, ¿verdad? De oración, hermano. Cantemos. Número 49, en la viña del Señor. Cantemos. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, esclavo del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Bien, hermanos, hermano Maravilla, por favor nos lleven oración. Amén. Amén. Acompáñenme a orar, hermanos, por favor.
Amén. Excelentísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Amén. Con gratitud, Señor, llegamos hasta tu divina presencia. Conmovido, Señor, tú haces misericordia sobre nosotros. Agradecido, Señor, porque tus bondades están en cada una de nuestras vidas. Al permitir unirnos como pueblo y glorificar lo que hemos hecho en espíritu y en verdad. Tú eres bueno, Señor, y nos das esta dádiva, este maravilloso y don perfecto de poder congregarnos, Señor, y glorificarte en espíritu y en verdad. A ti la honra y la gloria, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Gracias por tu siervo, Señor, que utilizaste en esta noche. A nuestro Padre, que lo utilizaste para dirigirnos en alabanza. Amén. Te suplicamos que bendigas grandemente, que seas propicio, Señor, a tus edades, que cuides de su familia y te alabe y glorifique como lo ha hecho en esta hora, con gozo en su corazón. Gracias por nuestro hermano Carlito, Señor, que lo utilizaste trayéndonos tu palabra. Eres tú el que has hablado, Señor, y nos diremos siempre a tu palabra y a ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Pues es así como también te adoramos, Señor. Cada uno nos comportemos varonilmente haciendo tu voluntad. Danos sabiduría, Padre, y pleno entendimiento para someternos a tu voluntad y con respeto y reverencia, Señor, nuestra vida como tú lo deseas. Amén. Señor, en estos momentos queremos poner en tus manos la petición de esta pandemia que está ocurriendo en el mundo entero. Sabemos, Señor, que te tenemos a ti como el único Dios verdadero, el control sobre todas las cosas. Qué bueno, Señor, es confiar en ti. Permítenos paciencia y saber esperar, que los tiempos tú los tienes determinados. Solamente danos esperanza y esa que sobre tu cuerpo, sobre tu pueblo, Señor, hay un escudo de protección para salvar bien hasta el final en el cual podamos salir de esta situación, Señor. Ayúdanos y sé propicio a nuestras necesidades. A todo tu pueblo, Señor, que ha estado en esta comunicación perfecta, Señor, orándote a ti, cada familia, bendícenos con tu gracia maravillosa y sé propicio a cada una de nuestras necesidades. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que están pasando dificultades de una u otra manera. Tú los conoces, sean enfermedades, sean problemas técnicos, sean problemas de lo que quiera que sea, Señor. Sabemos que tú estás presto cuando nos sometemos a tu voluntad y saber esperar en ti, confiando en tus promesas. Ayúdanos a todos, Señor, y fortalécenos. Y ahora, Señor, que vamos a despedirnos, que te quede, que nos bendiga, Señor, dándonos un sueño reparador, un descanso, Señor, en el que estamos para tomar fuerzas y que el día de mañana te podamos, tú lo mereces. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concediste, pues todo lo agradecemos, todo lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. De esta noche, no sin antes darle las gracias a Dios porque me ha dado el privilegio pues de dirigir los encantos, ¿verdad? Así es que bendiciones para todos y nos vamos a quedar con nuestro hermano Carlitos que va a dar unas indicaciones.